Apenas despuntaba la mañana cuando el silencio tenso que reinaba en la promesa se vio interrumpido por el rodar de unas ruedas pesadas sobre el empedrado del patio. Todos los ojos se giraron, todos los corazones se aceleraron, porque cuando una nueva figura cruza el umbral del palacio, todo lo que parecía establecido puede tambalearse de un segundo a otro. Nadie lo esperaba, absolutamente nadie. Habían asumido, con más o menos resignación, que sería Ricardo quien asumiría el puesto de mayordomo tras la marcha de Rómulo. Y sin embargo, la presencia que descendía ahora del carruaje con paso firme y expresión severa tenía otro nombre: Cristóbal Ballesteros. Un nombre que aún no había resonado entre los muros de la promesa, pero que no tardaría en grabarse con fuego en la memoria de cada uno de sus habitantes. Fue Leocadia quien lo recibió, con ese aire suyo de superioridad contenida, esa sonrisa que rara vez significaba una verdadera alegría. Su mirada se cruzó con la de Lorenzo, que observaba desde la galería alta con los brazos cruzados y una media sonrisa, como si todo aquello formara parte de un plan que solo él conocía al detalle. El silencio entre el personal fue inmediato, cargado de desconcierto. Ricardo se mantuvo de pie, inmóvil, como si aún no procesara del todo que el lugar que durante semanas había creído suyo, le había sido arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Cristóbal saludó con cortesía, aunque sin calidez. Su porte era rígido, sus palabras medidas. Era evidente que no venía a hacer amigos, sino a poner orden. Su mirada recorrió el vestíbulo como un arquitecto que evalúa una estructura antes de comenzar una restauración profunda. El contraste con la figura cercana y paternal de Rómulo era tan abrupto que el servicio no tardó en murmurar entre sí. Pía frunció el ceño. Vera le lanzó una mirada de advertencia, temiendo que cualquier gesto pudiera ser mal interpretado por el recién llegado. Curro, que observaba la escena junto a Ángela desde las escaleras de servicio, apretó los dientes. Él conocía bien esa sensación de que todo se tambaleaba justo cuando parecía que comenzaba a estabilizarse. Y entre tanto desconcierto, la ausencia de Rómulo se hacía aún más palpable. El mayordomo, que había sido guía y figura paterna para tantos, había elegido el amor. Junto a Emilia, había decidido marcharse y vivir una vida sencilla, lejos de los protocolos y las jerarquías del palacio. Nadie lo había dicho en voz alta, pero todos sentían el vacío de su marcha. Ricardo, más que nadie, lo sentía como una traición doble, la del mentor que lo había dejado atrás, y ahora la de la institución que le daba la espalda sin explicaciones. No obstante, la vida tiene una manera inesperada de sorprendernos, y mientras Ricardo digería su amarga decepción, una visita imprevista tocó a su puerta, trayendo consigo una ráfaga de alegría en medio del desconsuelo. Mientras tanto, en un rincón más cálido del palacio, otra historia se cocinaba a fuego lento. Curro, con esa mezcla de determinación y ternura que tanto lo caracterizaba, había logrado lo que pocos esperaban: convencer a Ángela de quedarse. Y no solo de quedarse, sino de quedarse junto a él. Le había prometido apoyo, compañía, protección, y algo aún más valioso: amor incondicional. Ángela, que durante años había vivido entre la sumisión y el miedo, comenzaba a permitirse soñar con otra vida. Una vida que no incluyera la sombra constante de Leocadia, su madre, ni el control asfixiante de Lorenzo. Aquella misma mañana, con el sol elevándose sobre las colinas que rodeaban la finca, Ángela reunió el valor que durante tanto tiempo creyó no tener. Se plantó ante su madre y su supuesto protector con la espalda erguida y la mirada firme. «He decidido quedarme», dijo con voz clara. «No voy a irme, no me esconderé más, esta es mi casa tanto como lo es la vuestra». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una campana que resonaba con eco en los pasillos vacíos del poder. Leocadia palideció, y Lorenzo alzó una ceja, sorprendido por la audacia de quien hasta hacía poco consideraba maleable como el barro. Pero el amor tiene esa capacidad de sacar la mejor versión de nosotros mismos, o la más valiente. Y mientras Ángela hablaba, Curro estaba a su lado, no como un escudo, sino como una presencia silenciosa y constante. Pía, desde lejos, observaba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que desafiar a Leocadia nunca era gratuito, pero también sabía que el primer paso hacia la libertad siempre implicaba romper cadenas, aunque fuera con las manos desnudas. En otra ala del palacio, Manuel se enfrentaba a su propio despertar. Tras semanas de especulaciones y sospechas, por fin descubría la verdad. Enora era la mente detrás de las ideas que tanto lo habían impresionado. No Toño, como él había creído, no ese joven entusiasta pero limitado, sino una mujer de carácter,
inteligencia y visión. Y sin dudarlo, como quien encuentra una joya que ha estado oculta demasiado tiempo, Manuel decidió contratarla. Aquella decisión no solo hablaba de su apertura de mente, sino también de su necesidad de rodearse de personas verdaderamente capaces, más allá de títulos y apariencias. Toño, lejos de sentirse desplazado, celebró la noticia con una sinceridad que conmovió a quienes lo rodeaban. Su afecto por Enora era real, así como su admiración. En su gesto había más nobleza que en muchas decisiones tomadas en los despachos de poder. Y tal vez por eso, por esa generosidad sincera, la atmósfera entre él y Enora comenzaba a transformarse en algo más que profesional. Una semilla que quizá, con el tiempo, daría sus frutos. Y mientras todo eso ocurría, Catalina y Martina continuaban en pie de guerra. La llegada de un nuevo arrendatario noble a las tierras de la promesa no hizo sino agravar sus diferencias. Catalina, segura de sus decisiones, no podía evitar sentirse cuestionada por cada palabra de su prima. Martina, por su parte, estaba convencida de que las reformas impulsadas por Catalina y Adriano estaban conduciendo la finca hacia un terreno peligroso. Las dos mujeres, inteligentes y apasionadas, se enfrentaban sin tregua, cada una con sus argumentos, pero sin puentes que permitieran el entendimiento. Fue entonces cuando el duque de Carril recibió la noticia que lo dejó helado. La desaparición de Esmeralda era más que un contratiempo, era una amenaza. Una que podía poner en peligro alianzas, reputaciones, y quizás incluso vidas. La información no tardó en llegar a oídos de Curro, Vera y Pía, quienes compartieron una mirada de alarma. ¿Qué podía haber pasado con Esmeralda? ¿Quién estaba detrás de aquella desaparición? ¿Y qué consecuencias podría acarrear para todos ellos? Propio en ese momento, mientras Curro intercambiaba miradas preocupadas con Pía, una idea sombría comenzó a tomar forma en su interior. Desde que había llegado a la promesa, había presenciado innumerables secretos escondidos tras las puertas cerradas, palabras nunca dichas que gritaban en el silencio. La desaparición de Esmeralda no podía ser una coincidencia cualquiera. Su instinto le decía que algo oscuro se avecinaba, algo que afectaría tanto a los de arriba como a los de abajo. Y ese presentimiento no tardaría en confirmarse. Entretanto, Leocadia se encerraba en su habitación tras el enfrentamiento con Ángela. La expresión de su rostro, endurecida por la furia, no dejaba lugar a dudas. Su hija había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Jamás imaginó que aquella niña que había criado bajo estrictas normas y obediencia pudiera plantarse ante ella con tanta firmeza. Era como si Curro la hubiera arrancado de sus manos, como si el amor, ese sentimiento que Leocadia siempre había despreciado por considerarlo una debilidad, hubiera convertido a Ángela en una desconocida. Y aunque el control parecía escapársele poco a poco, Leocadia no era de las que se rendían sin luchar. Desde su escritorio, con la luz de la tarde cayendo sobre las cortinas, empezó a redactar una carta. Una misiva destinada a alguien que podía devolverle el equilibrio que sentía perder. Porque si algo sabía hacer Leocadia era tejer hilos en la sombra, mover piezas sin que nadie lo notase, hasta que era demasiado tarde. A lo largo de los pasillos, las tensiones se palpaban como una corriente invisible. Vera caminaba con pasos cortos, indecisa, como si temiera que cualquier frase mal dicha pudiera hacer explotar la bomba que todos sabían que estaba a punto de estallar. El servicio completo comentaba en voz baja la llegada de Cristóbal. Cada quien tenía su teoría, su sospecha, su miedo particular. ¿Por qué Leocadia había traído a ese hombre tan frío, tan distante? ¿Por qué había apartado a Ricardo con tanta facilidad, como si su trabajo y su lealtad no hubieran valido nada? Cristóbal, por su parte, se instalaba con eficiencia. No pidió ayuda, no necesitó orientación, parecía haber estudiado el funcionamiento del palacio antes incluso de poner un pie en él. Su autoridad no se imponía con gritos, sino con una mirada que congelaba, con una postura que no admitía objeciones. En su primer encuentro con el personal, fue directo. No vengo a hacer amigos. Vengo a restaurar la excelencia que se ha perdido. Espero disciplina, espero resultados, y no toleraré errores. Sus palabras cayeron como una losa. Vera bajó la vista. Toño tragó saliva. Incluso Pía, acostumbrada a capitanear los momentos difíciles, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero no todos se dejaban amedrentar. Ricardo, aunque herido, no se rindió. La visita inesperada que había recibido le había devuelto una chispa que creía apagada. Era una antigua amiga de juventud, alguien que había formado parte de su vida antes de llegar a la promesa. Su sonrisa sincera, su abrazo cálido,
fueron un bálsamo que curó en parte la herida del rechazo. Ricardo, con renovado espíritu, decidió no abandonar el palacio, al menos no todavía. Observó a Cristóbal con otros ojos. No como un rival, sino como un obstáculo que podría vencer con paciencia y estrategia. En el ala noble, Catalina se enfrentaba a una tormenta que no dejaba de crecer. Las decisiones que había tomado junto a Adriano, tan firmes en el papel, empezaban a mostrar grietas en la práctica. La llegada del nuevo arrendatario había desatado un descontento entre los trabajadores del campo, y los rumores de que la producción disminuiría ya llegaban a oídos de la nobleza. Martina no perdía oportunidad para recordárselo, con esa mezcla de sorna y preocupación que la caracterizaba. ¿Estás segura de que esto es lo que papá habría querido?, le preguntó al verla repasando cuentas en el despacho. Catalina no respondió, cerró el libro contable con más fuerza de la necesaria y se marchó sin decir palabra. Porque en su interior, Catalina dudaba. No lo admitía, ni siquiera ante sí misma, pero las decisiones que había tomado con tanta seguridad comenzaban a desmoronarse bajo el peso de las consecuencias. Su padre le había confiado la finca con fe ciega, y ella temía estar traicionando esa confianza. La culpa le pesaba como una piedra al cuello, pero no podía permitirse vacilar. No frente a Martina, no frente a los trabajadores, no frente a sí misma. Justo en ese instante, Manuel apareció en la sala de máquinas con Enora. Era su primer día como colaboradora oficial, y aunque trataba de ocultarlo, estaba nerviosa. Él lo notó. No tienes que demostrarme nada, le dijo con una sonrisa genuina. Ya lo hiciste cuando trabajabas en las sombras. Enora se sonrojó ligeramente, pero aceptó su lugar con dignidad. Toño, que los observaba desde la distancia, sintió una punzada que no supo cómo interpretar. ¿Era celos? ¿Era admiración? ¿O simplemente miedo a ser olvidado? Afuera, Curro y Ángela caminaban por los jardines. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. No va a ser fácil, dijo ella en voz baja. Leocadia no se rendirá. Curro asintió. Tampoco nosotros, respondió. Se tomaron de las manos, y por un momento, todo lo demás desapareció. Era su momento, su pequeño refugio en medio de la tormenta. Porque aunque sabían que vendrían más enfrentamientos, más lágrimas, más silencios dolorosos, también sabían que se tenían el uno al otro. Y eso, en una casa como La Promesa, era más de lo que muchos podían decir. Pero como si el destino se empeñara en no darles tregua, una carta llegó esa misma noche al despacho de Lorenzo. No tenía remitente visible, pero la letra era reconocible. Era de Leocadia. Al leerla, una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Así que quiere jugar, murmuró. Perfecto. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su chaqueta. El juego de poderes acababa de comenzar. En medio de aquel silencio, roto apenas por el crujido de los candelabros y el murmullo lejano del viento, Lorenzo contemplaba la carta con los dedos entrelazados. Cada palabra escrita por Leocadia era un dardo cuidadosamente dirigido. Lo conocía demasiado bien. Sabía tocar los resortes exactos para ponerlo en movimiento, para hacer que su ambición se reactivara. Cristóbal es la pieza que necesitábamos, había escrito ella. Con él en el poder, el resto caerá como fichas de dominó. Solo hay que ser pacientes. Y Lorenzo sabía que eso era cierto. Durante meses, había visto cómo el control de La Promesa se le escapaba poco a poco de las manos. La fidelidad de Rómulo, la desobediencia creciente del servicio, la inesperada resistencia de personajes como Curro o Pía. Todo había conspirado contra él. Pero ahora, con Cristóbal como mayordomo, una figura de autoridad que no le debía lealtad a nadie salvo a ellos, el equilibrio podía volver a inclinarse a su favor. Mientras tanto, el nuevo mayordomo comenzaba a hacer sentir su influencia. Su primera orden fue una reorganización completa de los turnos del servicio. Habrá inspecciones semanales, sin previo aviso, anunció durante la cena del personal. Y quien no esté a la altura, lo sabrá de inmediato. Las palabras helaron a los presentes. Incluso los más experimentados sintieron cómo la disciplina adquiría un tono casi militar. Pía, que siempre había sido el eje moral de los criados, trató de mantener la calma. Es una etapa de transición, dijo a Vera, intentando sonar convincente. Pasará, como todo en esta casa. Pero Vera no parecía tan segura. Había algo en Cristóbal que la inquietaba profundamente. No era solo su rigidez, sino su capacidad de observarlo todo sin parecer que lo hacía. Como si tuviera ojos en cada rincón, como si ya supiera los secretos que todos intentaban ocultar.
Esa noche, mientras el resto del personal intentaba digerir los cambios, Ricardo se sentó solo en el patio trasero. La visita de su vieja amiga había sido un soplo de aire fresco, sí, pero no borraba del todo el sabor amargo de la traición. No podía evitar preguntarse por qué no había sido él el elegido. ¿Qué le faltaba? ¿Qué más debía hacer para demostrar su valía? Se lo había dado todo a la promesa. Había trabajado en silencio, sin pedir nada, y sin embargo lo habían desplazado como si fuera un peón más. En un acto poco habitual en él, se permitió dejar caer una lágrima. Solo una, pero cargada de toda la frustración de los últimos días. Y justo entonces, sintió una mano sobre su hombro. Era Toño, que lo miraba con empatía. «No lo entiendo», murmuró Ricardo. «De verdad que no lo entiendo». Toño no respondió, solo se sentó a su lado, en silencio, porque a veces la única forma de acompañar el dolor es simplemente estar. Al otro extremo del palacio, Catalina repasaba con Adriano los informes de la finca. Las cifras eran preocupantes, las quejas de los trabajadores se multiplicaban. Los nobles arrendatarios no parecían dispuestos a aceptar los nuevos términos del contrato. Y ahora, con la desaparición de Esmeralda, la incertidumbre había escalado a un nivel intolerable. «Nos están observando», dijo Adriano con voz tensa. «Esperando que cometamos un error». Catalina asintió, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se clavaba aún más profundo en sus hombros. En ese momento, Martina irrumpió en el despacho sin llamar. Llevaba un periódico en la mano, y sus ojos brillaban de rabia. «¿Lo sabías?», preguntó. «¿Sabías que el duque de Carril está organizando una inspección a la finca por su cuenta?». Catalina se quedó en silencio unos segundos, y luego negó con la cabeza. «No, no lo sabía». Martina la miró con una mezcla de lástima y desdén. «Pues prepárate, porque si encuentra algo que no le gusta, esto se acaba», y se marchó, dejando tras de sí un aire cargado de electricidad. Catalina se apoyó en el borde del escritorio, sin fuerzas para seguir en pie. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había perdido el control. No solo de la finca, sino de sí misma. ¿En qué momento había dejado de escuchar a los demás? ¿En qué momento su deseo de modernizar la finca se había convertido en una cruzada solitaria? En su interior, una duda aún más profunda comenzaba a germinar, ¿y si Martina tenía razón? Propio en ese momento, en una sala más humilde, Enora trabajaba en silencio con Manuel. Revisaban planos, hacían anotaciones, compartían ideas, pero en medio de esa rutina técnica, algo más se construía entre ellos. Una complicidad que iba más allá del respeto profesional. Enora no era como las demás mujeres que Manuel había conocido. Tenía carácter, inteligencia, una voz propia. Y él la escuchaba, la admiraba, la valoraba. Y aunque aún no se atrevía a admitirlo en voz alta, comenzaba a imaginar un futuro en el que ella estuviera presente no solo en sus proyectos, sino también en su vida. Del otro lado del pasillo, Curro y Ángela se escondían entre las cortinas del salón principal. Habían encontrado una pequeña tregua, una pausa en medio de tanto caos. Curro le acariciaba la mano, y Ángela sonreía con esa expresión serena que solo aparece cuando uno se sabe amado. «¿Sabes?», dijo ella, «nunca pensé que podría hablarle así a mi madre. Nunca pensé que podría decirle que no». Curro asintió. «Y lo hiciste, con valor, con dignidad. Estoy orgulloso de ti». Pero aquella calma no duraría mucho. Porque cuando Leocadia descubrió que su hija seguía en palacio, no solo como criada, sino como mujer enamorada, decidida a quedarse, algo en su interior se quebró. Bajó las escaleras como una tormenta, cruzó la cocina como una exhalación, y la encontró allí, de la mano de Curro, riendo. «¿Qué es esta indecencia?», gritó. Todos enmudecieron, incluso los cuchillos dejaron de cortar. Ángela, lejos de retroceder, dio un paso al frente. «Estoy en mi casa», dijo con voz firme, «y estoy con la persona que amo. No tienes derecho a decidir por mí». Fue entonces cuando Leocadia, por primera vez en su vida, no supo qué responder. Porque en esos ojos ya no veía a la niña que moldeó a su antojo. Veía a una mujer, libre, inquebrantable, en medio del silencio espeso que siguió al grito de Leocadia. El corazón de Ángela latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de haber cruzado un umbral sin retorno. Había hablado con la voz de su verdad, sin titubear, sin suplicar, y ahora todo el palacio, desde la cocina hasta los balcones superiores, parecía haber oído esa declaración de independencia. Incluso Cristóbal, que pasaba por la galería superior, detuvo su paso un segundo,
como si sus oídos captaran que algo importante acababa de suceder. Curro, sin soltar la mano de Ángela, sostuvo la mirada de Leocadia con una firmeza que la desarmó. No dijo nada, no necesitaba hacerlo, su presencia era suficiente, ella lo comprendió de inmediato. Cualquier maniobra que intentara, ya no afectaría solo a su hija. Tendría que enfrentarse también a él, a su determinación y a su amor. Y por primera vez, Leocadia supo que no podía ganar esa batalla como lo había hecho siempre, con miedo. Se retiró en silencio, sin escándalo, pero su mente, lejos de aceptar la derrota, comenzó a trazar un nuevo plan. Esa noche, desde su escritorio, redactó una segunda carta, esta vez no dirigida a Lorenzo ni a nadie dentro de la finca. Era un mensaje para alguien del exterior, alguien con recursos, con motivos ocultos y con cuentas pendientes. Si el poder dentro de la promesa se le escapaba de las manos, tal vez el caos vendría desde fuera. Esa misma noche, en los establos, Vera y Toño compartían un momento de pausa tras una jornada particularmente tensa. Él afilaba una herramienta mientras ella le hablaba en voz baja sobre las nuevas órdenes de Cristóbal, sobre cómo todo parecía más frío, más controlado. Echo de menos a Rómulo, dijo. Él nunca habría permitido este tipo de ambiente. Toño asintió. Y tampoco habría dejado que desplazaran a Ricardo de esa manera. Todo se siente mal, ambos sabían que algo se estaba gestando, pero no alcanzaban aún a comprender su magnitud. El cambio de mayordomo no era solo una decisión administrativa, era un símbolo. Una señal de que las reglas del juego habían cambiado, que los valores tradicionales de la promesa, el respeto, la lealtad, el cuidado mutuo, estaban siendo sustituidos por otra cosa. Algo más duro, más estratégico, más peligroso. Mientras tanto, Ricardo recibía una segunda visita. Esta vez, no era una amiga, era un emisario enviado por un noble local, enterado del cambio de gestión en la promesa. Le ofrecía trabajo, un puesto de confianza en otra finca, con mejores condiciones, pero había una cláusula. Debía irse inmediatamente. Ricardo miró al hombre con atención, y tras un breve silencio, respondió: No, no me voy. No ahora, porque en su corazón, sabía que aún tenía una batalla por librar en la casa que consideraba suya. Por otro lado, Catalina comenzaba a prepararse para la inspección del duque de Carril. Reunía documentos, informes, balances. A medida que revisaba cada carpeta, recordaba los días en que tomaba decisiones con entusiasmo, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora cada cifra era un cuestionamiento, cada columna de números una acusación muda. ¿Cuántas veces había ignorado las advertencias de Martina solo por orgullo? ¿Cuántas voces había acallado, convencida de que el cambio valía cualquier sacrificio? En el despacho, Adriano se mantenía callado, observándola. Quiso intervenir, ofrecer ayuda, pero no lo hizo. Catalina lo notó. ¿Tú también dudas de mí?, preguntó de repente. Él tardó en responder. No dudo de ti, dijo por fin. Dudo de que esta finca pueda resistir otra sacudida más. Las palabras la golpearon más de lo que esperaba. Porque no venían de un adversario, sino de su compañero. Y en ese instante, Catalina comprendió que había perdido más que control, había perdido confianza. La de los demás, y la suya propia. En el sótano, donde las criadas ordenaban los últimos envíos del día, Pía se enfrentaba a un dilema. Había recibido un papel doblado en su delantal, sin firma. Solo decía: cuidado con lo que hablas. Hay oídos por todas partes. No sabía quién lo había dejado, pero sí entendía el mensaje. ¿Era Cristóbal? ¿Era Leocadia? ¿O alguien que aún no había mostrado su rostro? El temor volvió a sentarse en su estómago como una piedra. Pero esta vez no lo dejaría vencerla. Ella había sobrevivido a cosas peores, y sabía que, si algo caracterizaba a la promesa, era la necesidad constante de luchar por la verdad, aunque eso costara caro. Afuera, el viento comenzaba a soplar más fuerte, levantando hojas secas y esparciéndolas por los caminos de piedra. Era como si la finca entera respirara con dificultad, como si el aire mismo anticipara que algo importante estaba por suceder. Curro y Ángela, en su pequeño refugio junto al pozo, se abrazaban en silencio. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, y él le acariciaba el pelo con ternura. ¿Qué crees que pasará ahora?, preguntó ella. Curro no respondió de inmediato. Lo que tenga que pasar, dijo al fin. Pero no lo enfrentaremos solos. Y entonces, como un eco inesperado, Pía llegó hasta ellos. Traía en la mano el papel anónimo. Debemos estar alertas, dijo sin rodeos. Algo se está moviendo en las sombras.
¿Y si no actuamos juntos? Puede que sea demasiado tarde. Fue la primera vez que los tres se miraron como lo que eran, aliados. No solo amigos, ni compañeros de servicio, sino parte de una misma resistencia. La resistencia silenciosa que desde hace años sostenía el alma de la promesa cuando todo lo demás parecía derrumbarse. La noche había caído por completo sobre la promesa, pero el palacio no dormía. Las luces seguían encendidas en distintos puntos. En la oficina de Catalina, donde los informes se acumulaban sin piedad. En la cocina, donde Vera calentaba una infusión para Pía. En el salón principal, donde Cristóbal revisaba los planos del servicio con una precisión casi quirúrgica. Y en medio de ese laberinto de pasillos, emociones y secretos, la tensión se hacía cada vez más insoportable. En el despacho de Lorenzo, el silencio era absoluto. Había encendido una sola lámpara, lo justo para leer la segunda carta que Leocadia le había hecho llegar. Su contenido era aún más directo que el anterior. Ha llegado la hora de actuar. Si quieres recuperar tu posición, tenemos que actuar desde fuera. Hay un aliado que está dispuesto. Solo hace falta una chispa. Lorenzo sonrió, como si hubiera estado esperando precisamente esas palabras. Se levantó, fue hasta una vitrina escondida en la pared, y sacó una pequeña caja. Dentro, papeles, nombres, fechas, información que podría poner a temblar no solo al servicio, sino también a los Luján. Mientras tanto, Martina se enfrentaba a una decisión personal tan importante como las disputas con Catalina. Durante semanas había guardado silencio sobre un asunto que la atormentaba. Una carta de Esmeralda recibida días antes de su desaparición. En ella, Esmeralda hablaba de amenazas, de miedo, de algo que había descubierto y que no sabía cómo manejar. Martina no había dicho nada hasta ahora por miedo, por dudas, pero la angustia la devoraba por dentro. Esa noche, finalmente, se dirigió a la habitación de Pía y le entregó la carta. Pía la leyó en silencio. Sus manos temblaban. Curro, que estaba a su lado, la escuchaba contener la respiración. «Esto lo cambia todo», murmuró. Vera, desde la puerta, preguntó: «¿Crees que tiene que ver con Lorenzo o con Leocadia?» Pía no respondió de inmediato. Solo guardó la carta con cuidado y dijo: «Tiene que ver con todos. Y si Esmeralda no aparece pronto, esto será una bomba». Pero la verdadera sorpresa de la noche aún estaba por llegar. Poco antes de la medianoche, Ricardo se presentó en el despacho de Cristóbal. Su postura era erguida, su rostro tranquilo. «Solo quiero hacerle una pregunta», dijo. Cristóbal levantó la vista. «Adelante». Ricardo se acercó y, con voz serena, le dijo: «¿Sabía usted que este palacio no necesita autoridad impuesta, sino confianza ganada?» Cristóbal, por primera vez, pareció perder brevemente el control. No por la frase, sino por el tono. Porque había en esas palabras la dignidad de quien ha sido golpeado pero no vencido. «Lo tendré en cuenta», respondió. Ricardo se inclinó, se giró, y se marchó sin añadir nada más. Pero en su andar, había una firmeza que no pasó desapercibida. Los criados que lo vieron pasar no dijeron nada, pero supieron, en lo más profundo, que Ricardo no se rendiría. Que el verdadero mayordomo seguía allí, aunque ya no llevara ese título. Al mismo tiempo, en los jardines, Curro y Ángela se despidieron hasta la mañana siguiente. Él le prometió que pase lo que pase, no la dejaría sola. «Ahora eres mi hogar», le susurró. Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, le sonrió. «Y tú, mi coraje». Se abrazaron largo rato, sabiendo que el día siguiente traería nuevas pruebas, nuevas heridas, pero también sabiendo que ya no tendrían que enfrentarlas por separado. En el último minuto del episodio, mientras el reloj del vestíbulo marcaba la medianoche, un mensajero llegaba a la promesa. Traía una nota sellada, destinada a Catalina. La recibió de manos de Pía, y al leerla, el color abandonó su rostro. No dijo nada, cerró la carta, se encerró en su habitación, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Porque lo que había leído no era una amenaza, ni una acusación. Era una confesión, y con ella, toda su vida, toda su historia, toda su idea de justicia,